primera carta de Timoteo. En el capítulo 1 aprendimos mucho. Pablo en el capítulo 1 está instruyendo a Timoteo para que él pueda defender la sana doctrina. Pero cuando hablamos de sana doctrina, hermano, o la doctrina sana, no estamos hablando, como algunos dicen, de pantalones, de ropa, estamos hablando del Evangelio. Ese mensaje que liberta a las personas de un infierno eterno a una gloria eterna. Y como todos en la vida comenzamos bien. ¿No se fijan que al principio del matrimonio es todo de felicidad, pues? No hay pleitos. Y todo, y cuando venimos al Evangelio es como el matrimonio, todo, queremos hacer todo bien y queremos aprender y queremos llenar tu palabra, pero llega un momento en la vida cristiana que nos descuidamos. Llega un momento que ahí en la vida del cristiano que se aparta de la verdad. Y todos estamos propensos. Todos. Por eso que en el capítulo 1, versículo 6 le dice, de los cuales cosas se desviaron. ¿Y sabe qué significa la palabra desviar en el griego? Se descuidaron. Se descuidaron en la palabra. Y lleva otra palabra que significa, también lleva otra connotación que significa errar en el blanco. Cuando nosotros como creyentes, como predicadores, como maestros nos descuidamos en la lectura de la palabra, empezamos a entrar en dificultades y nos metemos al error. Entonces en el capítulo 1 le dice Pablo, le dice a Timoteo, a un joven, defiende el Evangelio. Defiéndelo. Pero no crea que iba a ser a ganchazos, hermano, no. Enseñar con amor, con el amor ágape. Hacerlo reflexionar de que aquellas personas que se desviaron, aquellas personas que se descuidaron, vuelvan nuevamente a caer en sí. Pero en el capítulo 2 él pone lo más importante, porque la palabra de Dios es importante, pero que no nos debe olvidar como cristianos lo importante. Lo importante. Empieza a hablar de la oración. ¿Cuántos oran, hermano? ¿Cuántos piden? ¿Cuántos saben? Le puedo hacer otra pregunta. ¿Cuántos de ustedes saben cuántas necesidades hay aquí en la iglesia? Porque puede decir, ay, hermano, yo oro, pero por usted mismo. Pero ¿sabe qué, hermano? Es buena la oración. Es buena la oración cuando uno la hace solo. Pero aquí Pablo va a invitar a la congregación una oración colectiva. De todos vivimos de esto. Es que no tengo tiempo, hermano. Aquí que cambiaron el horario, hermano. Todos no quieren orar. Porque la palabra de Dios es importante, pero también la oración es importante. Imagínense usted un boxeador con un solo guante. Solo con la palabra y otro solo con oración. Hay unos que oran y no saben de la palabra. Esto es como un boxeo, hermano, los dos guantes arriba, unánimes. La palabra y orar. Hemos de orar solos, pero hemos de orar colectivamente como iglesia. Pero en el capítulo 2, versículo 1 dice, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracia. ¿Por quién dice? Por todos los hombres. Ahora viene el problema, ¿cómo sé yo orar? ¿Cómo aprendo a orar? Porque venimos de un mundo perverso, de un mundo egoísta allá afuera, ¿cierto? Porque todos buscamos nosotros propios fuera. Me defiendo yo, porque yo soy mi familia, soy yo. Y el que debo de amar soy yo. El que debo defenderme soy yo. Y así éramos en el mundo.
ahora que está en Cristo. Cuando venimos a Cristo Jesús, debemos de aprender muchas cosas. Y en una de esas es la palabra de Dios y la otra es orar. Por eso te dice, les exhorto. La palabra exhortar significa llamar a alguien al lado de uno para animarle que vuelva a orar. Le dice Pablo, necesito que tú estés al lado mío. En oración también igual a la congregación. Porque la palabra que dice allí, la palabra que dice antes significa por lo principal, algo importante, la oración. Pero les preguntaba, ¿cuántos de ustedes saben las necesidades que hay en la iglesia? Y otros oran y no hay respuesta. ¿Por qué será? El Señor les dijo, ustedes, Santiago les dijo, ustedes piden mal. ¿Piden mal? Me gustaría que fuéramos a Juan, dejemos que la palabra nos hable. Vamos al Evangelio de Juan capítulo 15. Veamos cómo es que Dios escucha las oraciones de nosotros. Es bien importante saber, hermano, por qué estoy orando, cuándo debo de orar y cuándo es que Dios recibe mi oración. Note que el Señor Jesús dice, el que permanece, versículo 7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y sucederá. Primer palabra que creo que es permanecer. ¿En qué primero permanece? Dice el versículo 7. ¿En qué, hermano? En que están dormidos, hombre. No levantémonos. Dice que el que permanece en mí. Si permanecemos ¿en qué? En la palabra. Primer punto. Yo debo de vivir la palabra, yo debo de alimentarme de la palabra, yo debo de tener la palabra. Pero dice permanecer, la palabra debe de morar en nosotros, la palabra debe vivir en nosotros, la palabra debe de ser nuestro hogar. Si yo permanezco en la palabra y permanezco en comunión con el Señor, entonces voy a hacer una buena oración. Que no venga diciendo usted, hermano, que tiene enemistades afuera, que no debería tener, porque un creyente no debe tener enemistades, o que aquel me cae mal, esta me cae mal, ni se arrodille. Ni se arrodille, no pierda su tiempo. ¿Por qué? Porque usted va a estar clamando y hermanita y unos llantos, pero tiene enemistades. Y el Señor dice, si permaneces en mí, ¿qué significa? Si dependes de mí, si estás en comunión conmigo, ¿cómo no vas a amar a tu hermano? Si estás en comunión conmigo y tenés dependencia de mí, ¿cómo vas a tener enemigos? No sé si me estoy dando a entender. No sé si está dando a entender Cristo. Dice Cristo, si permaneces en mí, entonces vas a tener amistad con todos, porque vas a estar lleno de amor, porque Cristo es amor y Cristo dispensa amor a todos. Porque el detalle es que hay mucha gente, mi hermano, yo no entiendo, yo no comprendo muchas veces cuando escucho a otra gente orar. Hay mujeres que oran, pero a llorar. ¿Por qué no lloran antes? ¿Por qué no lloran cuando platican con su amigo? Pero en oración no es necesario orar. Y tal vez el marido lo ha mandado para la hamaca. Lo corrieron de la cama. Y cuando empieza a orar, Señor, te pido que hagas tu voluntad y te declaro que seas sano. Y al vecino le tira la basura. Permanecer en Cristo. Si permanecemos en Cristo y en su palabra, entonces podemos llegar a tener una buena oración. Pero si te quiere venir como los religiosos, que solo dentro de la iglesia usted se ve bonito igual que mí, porque estamos bien bonitos, yo a todos los veo bonitos.
andan bien vestiditos, no se les ve nada. Ya veo algunos atrás, pero se ven bonitos también. Pero el detalle es aquí permanecer en Cristo Jesús y en la palabra morar en Cristo. Significa, hermano, que yo tengo comunión con Él. Mi estrecha relación con Cristo está bien. Entonces, si mi relación con Cristo está bien, entonces yo no debo tener ninguna dificultad con los demás. Pero vea el versículo como dice: permanecer en mí. Primer punto, para yo tener una oración que Cristo me la escuche, que el Señor sea oída por Él, debo de permanecer en Él, no debo estar fuera de la comunión. Porque cuando estamos fuera de la comunión, estamos enemigos con el Señor temporalmente, en la vida práctica, en la vida espiritual. Pero cuando yo vengo y digo, bueno, estoy cometiendo este pecado, lo confieso, me aparto de Él, vuelvo a tener comunión con el Señor, pues puedo orar. Pero aquí viene el problema: algunos son mecánicos, algunos de nosotros somos mecánicos. Confiesan: Señor, sí, fíjate que estoy robando en el trabajo porque necesito, pero te lo confieso y ya. Y lo confiesan, el momento está libre, pero vuelve a robar, vuelve a caer. No prospera espiritualmente. Pero cuando usted se aparta, dice el proverbio, entonces va a prosperar. Entonces permanecemos en el Señor, tenemos comunión, podemos ir a Él y pedir. Ahora, y permanece mi palabra en mí, entonces si permanece la palabra, yo voy a saber pedir. Yo voy a saber pedir. Ahora, pero el punto siguiente aquí, permanece vosotros, pedir todo lo que queráis. Y aquí hay un detalle, hermano. La palabra pedir es una actitud de súplica, no olvidando la posición a quien le pides. Note, eso te lleva la idea en el griego. La palabra meno significa que yo suplico, pero no debo olvidar a quién le estoy pidiendo. Si le pido a alguien, es mayor que mí, por cuanto le debo tener respeto. No sé si me estoy entendiendo. Porque hay muchos que dicen: yo declaro sanidad y declaro que el hermano va a caminar. ¿Y usted quién es? No respeta a su mayor. Esa palabra menos significa que usted debe tener los pies puestos en el suelo. Quien hace la obra, quien hace las sanaciones, quien hace la obra en las personas enfermas, es el Señor. Y Él dice: yo lo voy a hacer. Usted solo está suplicando, está rogando. Dígale: Señor, ten misericordia de nosotros. Entonces, ya teniendo yo comunión con el Señor, teniendo la palabra, permaneciendo en la palabra, y saber cómo pedir sin levantar el respeto al Señor, entonces yo puedo hacer una oración. Y yo tengo que depender de la oración. Tiene que usted y yo depender de la oración. Por eso es que muchos hermanos que toman medicamentos para el estrés, y si le preguntamos a hermanos que toman medicamentos por el estrés, ¿cuántas horas o cuántos minutos usted le ora al Señor? Va a decir: solo le digo: Señor, gracias por este día, y me levanto y bajo. Orar al Señor, hermano, es tener una comunión íntima con Él. Declarar todos tus sentimientos. Si te asalta tu sentimiento de envidia, decirle: Señor, no, esto no debe morar en mí. Si te asalta tu pensamiento de hacer maldad, decirle: Señor, estoy triste, no debo hacer esas cosas. Entonces el Señor nos muestra cómo orar, y tenemos que aprender a orar, y tenemos que, Pablo dice, tienes, Timoteo, que ponerlo por primer lugar. Es importante que toda la congregación se una a orar. En Corea del Sur es la iglesia más grande del mundo. Cada culto creo que entra 1 millón de personas. El doctor Cho. Y le preguntaron a él: doctor, ¿qué especial tienes? ¿Por qué tienes una iglesia tan grande del mundo? Te voy a explicarle. No es que yo tenga la mejor predicación, no es que yo tenga la mejor. Nosotros, antes de comenzar, nosotros todavía tenemos un lugar donde los hermanos llegan a interceder todos los días.
y en las sillas están puestas las peticiones de cada uno de los hermanos. Entonces se hicieron una actitud de orar de dependencia de Dios, y Dios fue añadiendo las personas cada vez a la congregación. Esta es la experiencia del Dr. Cho. Dependencia. ¿Cuándo usted ha sentido el deseo de que le diga al hermano pastor, abramos todas las semanas como las capillas católicas, que están abiertas las 24/7, pero ya hay necesidad de ir a orar? ¿Le han propuesto ser pastor a ustedes? Porque aunque critiquemos la iglesia católica, hermano, aunque critiquemos la iglesia, esta iglesia perversa, ellos tienen capillas para orar todos los días. Y si usted va a un hospital, ahí está el lugarcito de la capilla de los católicos para que usted vaya a rezar. Porque las necesidades, muchas veces hay necesidades en los seres humanos que no las puede suplir ningún medicamento, ningún doctor, ninguna ciencia. Solo el de arriba. Solo el de arriba. Y si usted empieza a depender de Él, entonces el Señor le va a dar la solución en su vida. Le va a quitar cualquier vicio y empieza a decirle: Señor, yo tengo esto, yo tengo lo otro, yo padezco de esto, yo soy débil en esto. Y el Señor le va a ir dando la fuerza para que usted lo haga día tras día. Pero cuando usted empieza a orar, cuando usted empieza una actitud, cuando pone en primer lugar la palabra y lo importante también la oración, como en el boxeo, los dos partes arriba, a la par. Pero también la importancia de orar aparece en Hechos, en el capítulo de Hechos, capítulo 6, versículo 4. ¿Qué dice Hechos? Capítulo 6, versículo, si alguien lo encuentra, me lo lee en voz alta. Hechos, capítulo 6, versículo 4. Encontramos también que los apóstoles, y uno dice algunas veces, ¿por qué los apóstoles tenían tanto poder? Es que los hermanos se dedicaban en lo suyo. En Hechos aparecen los apóstoles dedicándose a la predicación y a la oración. Entonces en Hechos dice, después de Juan, mis hermanos, nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿en qué persistían? ¿Y sabe qué significa la palabra persistir? Una ocupación constante. Persistiremos. Ocuparse en la oración y en la predicación. Una perseverancia constantemente. Predico, oro, predico, oro, oro, predico. A la par. Pongo las peticiones de las personas, pongo las necesidades de la iglesia, y estoy orando y estoy predicando, pero no se dejan de eso. Y ahora, pues, hermano, ¿y cómo la podemos predicar? Como usted quiera. Que tengo que estar postrado. Realmente la posición del cuerpo no interesa, lo que importa es tu actitud. Porque si no tienes comunión con Cristo, aunque estés tirado en el suelo, te estés echando charco y te humilles y te puedes estar esperando tiempo, yo no sirvo. Pero si no tienes comunión con el Señor, sirve nada. La actitud, cómo yo me siento delante del Señor, cómo yo estoy con el Señor. Eso es lo que el Señor ve en nosotros. Entonces los apóstoles estaban predicando la palabra, pero también estaban perseverando en la oración constantemente. Nosotros perseveraremos en la oración y en los ministerios de la palabra. Hay tiempo para todo, ¿no? Hay tiempo para todo. Entonces, iglesia, principio para aprender. Primer principio, debemos de buscar más la oración colectivamente. Y deje de poner excusas, Mutillo. Deje de poner excusas. Si no le gusta orar, diga: no me gusta, quiero aprender. Pero no diga: es que mi trabajo, es que... Hermano, para todo el tiempo. No pongamos excusas. Necesitamos orar como
necesitamos unirnos como congregación. Capítulo 9 de Nehemías, ¿qué dice? Versículo 9 creo que era también. En Nehemías dice que llegó el pueblo y empezaron a proclamar su pecado colectivamente. En Nehemías. Otra cosa importante en la congregación, y vamos a ir viendo poco a poco, hermanos, los que oran son los hombres, no las mujeres. Y cuando alguien está orando, los demás lo deben de apoyar en silencio, no escuchar repeticiones. Ese es el problema de las otras congregaciones. El hermano está aquí pidiendo por un enfermo, ¿sabes qué te pido? Que la palabra, y el otro por allá, que el Espíritu Santo cae sobre nosotros, el fuego, y el hermano orando por el enfermo. Y aquel otro señor, que la feria se vaya al infierno. Nadie sabe por aquí están orando, uno ora por allá, otro para acá, colectivamente unánimes. El mismo sentir todo. Si vamos a orar por un hermano enfermo, todos pedimos, Señor, amén, sánalo, si es tu voluntad. Pero allá afuera, hermanos, escucha que, y tú por allá escuchas a la hermana llorando, y la otra que la barriguilla. Eso es un desorden. Dios de orden. Entonces debemos de, cuando se esté aquí orando a alguien, solo apoyamos la oración. Vamos atrás de él y decir, amén, Señor, sí, gloria a Dios, aleluya, que así sea, Señor, que sea tu voluntad. Pero hay uno que está y aquel hermano no se le escucha. Al final no se sabe por qué pedimos. Me imagino yo y el enfermo decir, puchi, ¿y a quién le escucharon entonces? Si aquel le está pidiendo para que la feria se la llevara el diablo, y aquel le está pidiendo que no sé qué, y el otro pide para que Facebook se deshaga, y el otro pide para que los hermanos nos miren en YouTube, y ahí, en orden. Cuando venimos colectivamente, lea el capítulo 9 de Nehemías, qué bonito. Nadie repite nada en silencio, hermano, y ahí no había megazo, ahí no había megazo, ahí no había nada de parlante, la gente era educada. Y no tenían estudio, porque algunos israelitas aprendían a escribir en su casa. Y Nehemías empieza a orar y empiezan a decir, Señor, te hemos fallado. Y aquella congregación solo escuchaba el gemir de ellos en silencio. Eso se agradece colectivamente. Necesitamos meditar en esto. No solo los hermanos vienen a orar, y no puede ser solo el viernes, podemos abrir lunes, podemos abrir martes, en la noche podemos abrir cualquier hora. Ponga el horario usted, que yo trabajo y que yo no sé qué, ponga el horario y aquí lo esperamos. Digan, bueno, yo quiero venir a las 7, a las 7 nos venimos y aquí estamos orando con toda la iglesia. Pero que sea verdad, pues, comprometerse con el de arriba, con el Todopoderoso, no con nosotros. Pero esta iglesia era bendecida, hermanos, cuando predicaban los apóstoles, se convertía mucha gente. ¿Por qué? Porque estaban en lo que estaban, en la oración y en la predicación de la palabra. Los grandes evangelistas, ¿saben qué hacían? Abajo del púlpito ponían hasta 50 personas a interceder por los que estaban ahí afuera, escuchando el mensaje. Ahí estaba el hermano predicando y ellos, Señor, que este mensaje llegue y se arrepientan y puedan venir a Cristo y te conozcan. Ahora, hermano, entonces el creyente debe de poner por importancia la predicación de la palabra, pero también va unida la oración, colectivamente. Volvamos a Timoteo. Mire qué importante es. Pablo dice a Timoteo, tú tienes que, te exhorto que te vengas al lado mío, te animo constantemente para que sigas orando, que ores. Y la palabra, te exhorto ante todo, te digo Timoteo, que te pongas al lado mío, te animo que pongas por primer lugar, por importancia, la oración colectiva a los hermanos. Hermano, pero es que yo no predico, sí, pero
Entre más palabras Dios escucha y ora, vas a crecer. Vamos a crecer. Ahora dice, te exhorto, ¿y qué está diciendo? Rogativas, oraciones. La palabra rogativa significa en el griego decís, que son oraciones públicas, colectivas en la congregación local. ¿Qué hace la iglesia? Se refiere a un ruego por las demás personas aquí en público, en la iglesia. ¿Se puede hacer a sola? Sí, pero aquí la idea de la palabra rogativa lleva a que es algo público, colectivo. Por eso yo te digo que ponga por primer lugar las oraciones en el oración. Ahora, entonces cuando ya tengo yo eso, que soy público, que puedo ir a orar, entonces ya tengo comunión con el Señor, confesamos nuestros pecados, nos apartamos de nuestros pecados, permanecemos en la palabra y sabemos que el Todopoderoso no le podemos doblegar el brazo, ni tampoco vamos a decir, Señor, si no lo haces, no me voy de aquí, si no. No, hermano, no se le olvide que el de arriba, Él toma las decisiones y yo no soy nadie. Yo soy una persona que ruego misericordia. Entonces podemos empezar a hacer rogativas, oraciones en la congregación. Pero tienen que depender de usted y de mí. De usted y de mí. Yo no creo que no le quede tiempo, ¿no? En vez de que somos haraganes o no nos gusta. No nos gusta comprometernos a la oración. Entonces, pero vea cómo dice Pedro, capítulo 12, primera de Pedro, vamos a primera de Pedro, 3:12. Si alguien le encuentra, léanlo en voz alta. Primera de Pedro 3:12. Porque los ojos del Señor están puestos sobre los justos y sus oídos atentos a nuestras oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Entonces, ¿está atento el oído de nosotros el Señor? Pedro lo sabía. Por eso que Pedro le dijo, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? El doctor le puede dar un calmante temporario, un medicamento para que le calme su medicina, pero las palabras de Dios son eternas. Y si usted va a Él, tiene palabras de vida eterna. Ay, hermanos, pero es que yo paso con ansiedad, fíjense. No está orando el Señor. Santiago, capítulo 5. Santiago 5 dice, versículo 7. Santiago 5, capítulo 5, versículo 16, versículo 15 al 16 de Santiago. La oración de la fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos a otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Qué le dije? ¿Confesados unos? ¿Le cae mal como aquí usted, hermano? Confiéseselo. O por lo menos déjale, hermano, ¿cómo está? Un abrazo. Libérese. Allá puede estar en la casa, miren, hasta puede poner semillas puede poner granos de maíz, de frijol, y ahí puede estar sacrificando, se quedó el dolor. Pero si no ha confesado al hermano que le hizo daño, que es de por gusto. Santiago dice, puede ser. Santiago quiere llevar a la gente a una dependencia de oración. Y que él dice, la oración de fe salvará al enfermo. Santiago dice, tengan fe. Y el Señor lo levantará. Y si hubiese cometido pecado, por eso dije, Santiago es práctico. Tal vez esta enfermedad, si es por el pecado que he cometido, que lo confiese, dice Santiago. Una idea humana, porque las enfermedades nunca llegan solo porque uno ha cometido pecado, hermano. Si las enfermedades llegan por la naturaleza pecaminosa heredada de Adán y Eva. Pero él dice, por si acaso
ha cometido y el pecado lo trae esta enfermedad, confiéselo. Porque hay pecados, hermanos, que uno los comete y no se da cuenta. Desprecia a alguien y no se dio cuenta que lo despreció, y aquel hermano ha enojado con usted. Entonces hay que confesar hasta los pecados que uno no se acuerda. Yo no me acuerdo que cometiste pecado. Señor, te lo confieso. Por los pensamientos que me vinieron equivocados, Señor, con ganas de quedarle en la nuca a aquel, pues, te lo confieso. Y uno se le olvida. Ya más de la edad que tenemos también. Todos nos olvida y tenemos que andar anotando ahí. Más el trabajo, los pleitos con las señoras. Ah, mentira. Se quedan ahí, hermano. Se le olvida todo a uno, pero dice Santiago, por si acaso, confieso. Y Dios lo levantará. Pero dice el versículo 16, confesamos vuestras ofensas unos con otros. No descarta que pueden haber personas que tienen dificultades en la congregación unos con otros. Puede ser por algún negocio, puede ser por un saludo que nos hicieron, o puede ser que se cae mal. Porque hay veces que uno le cae mal a alguien y ni cuenta se da. Por la actitud que uno tiene. Entonces dice Santiago, para que la oración llegue, y pues te presto lo yo, Señor, confiesen. Confiesen unos con otros. Si tienes algo con recuerdo, le dijiste en el pasado, y solo porque te hablan nunca le dijiste, discúlpame. Es pedirle. Pedirle. Porque en la iglesia todos oramos bonito. Y nos rebuscamos, hermanos, para tener palabras más bonitas. Señor, te decimos que tengas atentos tus oídos para que tu siervo. Y empezamos. Pero mire que dice, vamos a Primera de Pedro, versículo capítulo 3. Primera de Pedro 3. En el versículo 7 dice, ¿alguien lo lee? En el capítulo Primera de Pedro 3, 7. Veamos ahí. Vosotros maridos, aguardad igualmente vivir con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Se fija, hermano? Si usted maltrata a la señora o la esposa maltrata al esposo, viceversa, y se va a orar, esa oración tiene estorbo. Sí va a estar, además que se va a descaliar y va a estar ahí con el calido seco y la saliva espesa. Pero eso, olvide, mi hermano, la palabra es real y la palabra es clara. Si usted maltrata a su esposa y le dice después, bueno, que el Señor se fue más allá. Si alguno de ustedes le dice tonto a uno de sus hermanos, ya está enjuiciado. Va para la cárcel. ¿Y qué significa tonto? Despreciarlo. ¿Qué significa tonto? Como quieren decir, vos sos inferior que a mí. Entonces, si usted se siente así y quiere llegar al Señor con palabras rebuscadas y que algunos oran bonito, hermano. Yo he escuchado gente que ora pero chulada, que no repiten palabras, pero en la casa, jaja, agáchese, porque tiran con lo que pueden. Y la señora dice, ¿cómo me veo? Quítate eso, que no te queda bien. No me debe decir, aún con ese montón de liendres que andas, qué hermosa te ve, mi amor. ¿Va? Sí. Pues sí, qué bonito te ves con ese moño aquí, mi reina. Pero, no, porque horrible, pero en la iglesia, hermanitos. Va a orar con la neta, ay, mi hermano, y empieza aquel hombre, hasta llora. No nos equivoquemos, mi hermano. Dios no puede ser burlado. Y todas las oraciones, si nosotros tenemos dificultades con la gente, son oraciones estorbadas. No solo con su esposa, sino con su vecino, en su trabajo, con su jefe. Si hay jefes que son malos, oiga. Hay jefes que son tremendos
Y a veces hay cristianos que le ganan coraje y andan esa espina ahí. Es que un día le voy a pegar un trompón. Pero debemos despojarnos de todo eso para que la oración sea eficaz y pueda llegar al trono de la gracia y podamos encontrar un resultado correcto para que nos dé la respuesta correcta. No olvidándonos que aquel tiene la última palabra. No olvidándonos que aquel, el de arriba, el Todopoderoso, el Rey de Reyes, va a dar la respuesta que Él le plazca. ¿Cuánto no quisiéramos nosotros que todos los enfermos sean sanos? Esa es nuestra voluntad. Pero por eso vamos a reclamar, más clamaremos. Y si tenemos al Señor, más clamaremos. Hasta que haga justicia, Señor. Y si viene antes de que se sane la persona, pues vamos a ser sanos en el cielo. Y si nos morimos, vamos a ser sanos allá. Ya no tenemos dificultad, pero vamos a seguir orando hasta el último momento, sin descansar. Porque es importante. Es importante, hermano. Para Pablo, le dice a Timoteo, esto es importante que estemos orando constantemente, colectivamente. No se quita el cargo usted, hermano. Ni yo tampoco. Todos. Y ya le dije, no ponga excusa. Porque muchas veces lo hemos visto en el campo. El viernes, en la tarde, yo he andado por ahí también. Allá anda en el campo, dije que no tiene tiempo, mucho trabajo. Y los hermanos aquí, mire, pelando de la rodilla. Y nosotros pagando. Bueno, entonces Pablo dice, ahora volvamos a Timoteo. Pablo dice, hagamos rogativas colectivamente, pero también dice peticiones. Dice, hagamos oraciones, perdón. La palabra orar significa orarle a Dios, hablar con Dios. Hablar con Dios, pero también dice, hagamos peticiones. La palabra peticiones significa, lleva la idea de como alguien hacía una audiencia para el rey y le presentaba su causa. Nosotros cuando venimos le decimos, Señor, te pedimos por fulano de tal, estamos diciendo al Rey de Reyes, Señor, esta es nuestra causa, ten misericordia. Y le presentamos la causa de la persona enferma o las dificultades que está viviendo. Pedimos audiencia cada vez que nos arrodillamos al Todopoderoso. Es un privilegio, hermano, estar platicando con el dueño de toda la tierra, del universo, y por cuanto consiste en este globo terráqueo. Es un privilegio. Pero nosotros, hermano, por eso es que estamos cargados. Vinimos con cargas aquí, mi hermano. Ahí vamos montonando, ¿qué carga? Aquí vamos a matar. ¿Recuerdan cuando los ancianos no tenían carro y andaban con matate, los sacos, le ponían en el ojo, iban, pero aquí. Y les miraba el rostro. Así andamos muchos de nosotros. Estamos cargados. ¿Sabe, hermano, sabe usted que el impío da lástima porque no tiene con quién platicar? Pero nosotros tenemos con quién hacerlo. Es que yo estoy solo aquí, hermano, estoy sola, nadie me busca. Tienen la chance de platicar con el Señor todo el tiempo. Porque cuando alguien lo visita a uno y está orando, o quiere orar, que sea en la mata ahí, Señor, llega, se le olvidó que está orando. ¿Sabe que la gente que no tiene a Cristo, a los impíos, ellos buscan la filosofía para poder quitarse los pesos, las cargas, buscan el alcohol? Después del trabajo ellos tienen sus botellas de guaro, de vino. Otros se van al extremo de las drogas. Pero nosotros no deberíamos. Mire cómo dice Pedro. Vamos a Pedro 5:7. Aquí vamos a aprender algo importante esta mañana. 5:7. Echad todas vuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de qué? Echar. ¿Sabe qué significa esta palabra, echar? Arrojar. Arrojar. Y otra, arrojar algo como hacerlo perdido.
O sea, en otras palabras, yo ando de peso cargándome aquí. Me está agobiando, me está matando. Vengo y digo, Señor, aquí está. Se lo tiro, pero con la idea de hacerlo perdido. Que hay gente que bota cosas y la va a recoger después, ¿verdad? Se arrepiente. No, cuando usted le dice, Señor, quiero quitarme esta ansiedad, echar, significa, yo te la he hecho, pero ahí te la dejo, me olvido de ella, lo hago perdido y vuelvo a continuar una nueva vida. Porque si usted no se quita eso que anda en el peso, le va a llegar a la ansiedad. ¿Y qué te llevó a la ansiedad? El afán. ¿Y qué es lo que te afana? Lo que tú quieres lograr en la vida, que es imposible para ti. Y andas maquinando en tu mente que quieres hacer, que yo quiero hacer esto, que quiero hacer esto. Llegas al afán y te vuelves ansioso. Entonces, Pedro, cuidémoselo al Señor. Echémoselo al Señor, pero hagámoslo perdido. Porque hay gente que quiere ser millonaria a todo costo. Entonces anda en ansiedad, anda ansias de hacer algo, anda ansias de fijar algo. La palabra en el griego es que fija algo que él desea. Tiene la mirada puesta en lo que él quiere. Puede ser una mujer, puede ser un hombre, puede ser una carrera y te está haciendo afanar. Puede ser riqueza y esa ansiedad, esa ansia te volvió afán. Entonces esa ansia te estorba para la vida cristiana. Y como no oras, y como no buscamos a Dios, ni leemos su palabra, entonces andamos cargados. Y como no oramos, no la podemos tirar a Dios, vamos a las pastillas. Y nos vamos al alcohol. Y nos vamos a las drogas. Y queremos ir a hacer deporte, queremos hacer esto, pero la ansiedad se quita cuando se le echamos al Señor. Y le Señor, yo hago perdido esto. Hago cuenta que nunca la tuve. Pero necesitamos hacer esto. Hermano, pero es que yo no puedo. Sí se puede. Porque dentro de ti hay alguien, el Espíritu Santo, que no te da espíritu de cobardía, sino de dominio propio. Y tú como creyente, no te estoy acusando ni te estoy diciendo que no lo hagas. Si tú estás haciendo bien con las pastillas, sigue haciéndolo. Pero no deberías tomar pastillas de ansiedad. Porque tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores, que nos sabe escuchar y nos entiende todo a nuestra manera y lo que estamos pensando y lo que estamos viviendo. Lo que pasa es que no se lo estamos confesando. En primer lugar, no estamos en comunión hace ver cuánto tiempo. Segundo, la palabra no mora en nosotros. Tercero, no sabemos quién es el que está arriba, es más poderoso que cualquier otra cosa. Y cuarto, no le estamos dando la ansiedad. Y si le echamos, la volvemos a recoger y la llevamos. Ahí andamos con esa ansiedad todo el tiempo. Que yo quiero ser millonario, Señor quiere que sea millonario en el espíritu, que descanse, que tengas una paz interna. Porque hay gente que es millonaria, pero no es feliz. Aunque ellos digan, me hace feliz cuando veo ese Bugatti, me veo feliz cuando veo ese barco. Es mentira, hermano, la felicidad es algo que no importa que estés comiendo frijoles, que estés comiendo huevos o que estés comiendo caviar, te da lo mismo y sos feliz. Y vives descansado de tu espíritu y vives una persona alegre que sonríe por todo, no ocupa ni payasos para reírte, tú andas feliz. Porque la ansiedad se la has dejado al Señor y Él va a tener un trabajo para poderte ayudar a ti. Pero aquí va el problema. Unos no se congregan, son cometas, vienen una vez al año. Otros no oran. Entonces, ¿cómo te quieres sanar? Eche, dice el apóstol, esa tu ansiedad. Echen todos esos afán que andan. Hermano, fuera, mire, dice que se nota. No dejamos los celulares, ahí estamos viendo qué vamos a hacer el lunes. Ahí andamos en la agenda. Esa ansiedad, afán. Y salimos a comer con la señora por andar afanado. Es que la señora no ocupa ni comida fina, una pupusita que le vas a comer, está feliz. Un licuadito de $2. Pero por andar afanado, es que yo tengo que tener, tengo este trabajo, tengo que limpiar esa casa.
Y anda barriendo el patio y la cuneta y aquella gente que no descansa, Dios mío. ¡Qué afán! Dice, echamos nuestra ansiedad. Acordamos en la iglesia, echemos nuestra ansiedad al Señor. Todo aquello que tú no puedes alcanzar, pónselo al Señor. Señor, yo siento esto, pero que se haga tu voluntad. Se haga tu voluntad, no la mía. No la mía. Porque realmente, ¿quién somos nosotros para cambiar el destino de Dios? ¿Se tiene preparado algo para ti? Y fíjate, hermano, que a mí me afanaba algo cuando vine a Cristo. Yo quería cantar. Me gustaba, miraba a los hermanos cantando y alabando. Yo estaba afanado por eso, hasta me acerqué al hermano Juan Carlos, se llama. Hermano, que venga a las prácticas, hermano. Pero, hermano, hay que. No, ves que los perros cuando ladran en la noche se escuchan mejor, hombre. Y andaba afanado con esto. Hasta que se acercó un diácono, hermano, que lleva la palabra a todos los diáconos el otro sábado. Y yo, hermano, ¿y cómo? Vale que me avisó 15 días antes y empecé yo todas las noches, hermano. Y esto es lo que el Señor le ha dado por fin desde la música. Y yo estaba ansioso. Yo quería ser cantante. Cantarle al Señor buenas alabanzas, de estar animando al pueblo. Usted debe saber cuál es su afán. ¿Cuál es tu afán? Entonces dice el apóstol Pedro, echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de quién. ¿Sabe qué significa la palabra cuidado, hermano? La palabra cuidado en el Antiguo Testamento decía, Dios tiene cuidado de los bueyes. ¿Y sabe cómo les decían los apóstoles? Dios tiene cuidado de sus bueyes predicadores. Si tú estás trabajando en la obra de Dios, Dios tiene cuidado. Que algo, Dios no sabrá que tú no tienes dinero para la escuela del niño mañana. Ya lo sabe. Dios sabe la enfermedad que estás pasando, la dificultad en tu casa. Ya lo sabe. Échasela, ten, Señor. Échasela. Porque te vas a enfermar. Si tienes cuidado de los bueyes, como decían los del Antiguo Testamento, ¿cómo no va a tener cuidado de un siervo de Dios? ¿Cómo va a tener cuidado usted si usted es una chulada? Hasta aquí yo creo que a ustedes no les han faltado nada. Echen todas las ansiedades sobre Él, sobre Cristo. Déjalas perder. Haga usted que está en el aeropuerto y que olvidó una maleta y que ya no va a regresar. Se fue. Esa maleta se perdió. Como cuando se pierden los containers que vienen de China, nunca más los vuelven a encontrar. Se perdieron. Y la empresa muchas veces ya tiene un seguro de que se pierden muchos containers que vienen de la China para este continente. No se vuelven a encontrar. Así tiremos nuestra ansiedad delante de Dios esta mañana. Pero dejémosla ya perdida. Digámosle, Señor, aquí está mi Señor. Porque si no vamos con Él, nos vamos a ahogar en la vida como creyentes. Y vamos a dar lástima para las personas que son no creyentes. Volvamos a Timoteo, dice Timoteo, haciendo peticiones, acciones, y dice acciones de gracia. Cuando oramos, hermano, comenzamos diciéndole al Señor, primeramente le exaltamos al Señor, le glorificamos, después le decimos que venimos en el nombre de Jesús. Señor, venimos en tu nombre, en el nombre de tu Hijo, pidiéndote que nos tomes a cuenta, confesamos nuestros pecados, le pedimos lo que le vamos a pedir y de último le damos gracias por todo lo que ha hecho en nuestra vida. Y la palabra gracia, la palabra acciones de gracia significa gratitud. Y si nosotros no oramos y colectivamente no estamos siendo agradecidos, punto. Somos unos mal agradecidos. Y me incluyo yo. Yo soy el primero. Si no estamos orando, somos mal agradecidos con el Señor. Y usted diría, ¿por qué?
Porque ¿cuánto ha hecho el Señor por nosotros? Muchas cosas. Y nosotros decirle, y no venir ni siquiera 1, 2 horas a orar a Él. Entonces no tenemos gratitud. Somos mal agradecidos con el Señor. Entonces el Señor quiere que tengan esta relación con Él. Y por eso cuando oramos, hermano, siempre todo lo que pidan sea en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Hay que saber orar también. Porque mucha gente, como los católicos, nunca piden a Cristo y no le oran a Dios Padre. Pero Dios Padre le ha dado toda la autoridad a Cristo para que todo lo que pidamos sea en el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo. Entonces, tenemos acciones de gracia. ¿Y por quién debemos orar? Notemos. ¿Por quién debemos orar? Acciones de gracia. ¿Por quién dice? Todos. Por la suegra que te quita la vida. Hay que orar por ella. Por el vecino que te tira la basura. Hay que orar por ella. Por los que te maltratan. ¿Y cómo oro por mis enemigos, hermano? Que se conviertan. Sencillo. Que el Señor los convierta para que no te quiten la vida. Por todos los hombres. Por los doctores. Por los maestros. Por los docentes. Para que tengan esa paciencia de poder soportar a los niños en la escuela. Y el versículo 2 dice, aquí menciona por los reyes, en este caso por los presidentes, aunque no te caiga bien. Note que aquí no está hablando de fanatismo, aquí está hablando que pueda pedirle por ellos para que sean sabios, porque ahorita toditos los que están en eminencia arriba están poniendo leyes más tontas que nunca. Entonces, mientras vivamos en la tierra, hermano, debemos de pedir por ellos. Para que mientras vivamos nos pongan leyes que afecten a la libertad de culto, que no afecte a nuestros hijos con sus leyes. Porque hoy día tienen más valor los animales que la gente. Han puesto leyes que tienen más valor los animales que la gente. Son tan insensibles como la demás gente que con los animales. Por eso hay que orar por ellos, por toda la gente. ¿Por qué no debemos orar? Por los muertos. Por eso no vamos a orar. Por los que murieron, ya no hay que orar por ellos. Si fueron cristianos, están en el mejor lugar. Y si no fueron cristianos, están pagando su pena en un lugar de condenación. Y aunque oremos y le pidamos a Dios, ya no hay vuelta de hoja. Ya no hay resultado. La Biblia no muestra ninguna parte, ningún motivo donde dice que debemos de orar por los muertos y que están en un lugar de purgatorio. Esa es mentira. ¿Sabe quién dijo eso? Los macabeos. Y ahí lo sacaron los católicos. En el capítulo 2 de los macabeos dice eso, que ellos oraban por los muertos. Pero recuerden que los macabeos tuvieron 400 años el pueblo real que no les habló ni por profeta ni por nadie. En ese tiempo surgieron los macabeos y ellos inventaron eso, orar por los muertos. Y los católicos lo retuvieron. Lo retenieron y se lo transmitieron a ellos. No hay que orar por los muertos, pero por todos los vivos sí. Más que todo, hermano, orar para que sean salvos. Puedan tener vida eterna garantizada en Cristo Jesús. Que sean las personas salvas. Por eso Jesús dijo, yo no te digo nada más que ores por tus enemigos. Por tus enemigos. Y un creyente no debe tener enemigos. No debe tener enemigos. No debemos. Hay que, mira, hermano, hay que tragar nuestro orgullo y para dar buen testimonio o para decir que somos buenos creyentes, hay que ignorar y tragarnos el orgullo y decir, discúlpenme, lo siento. Pues como somos tan orgullosos, que no podemos decir eso. Vamos a caer en el primer versículo, hermano, porque el segundo versículo está rico en enseñanza. Entonces, aprendemos hasta aquí. Número 1, tengo que estar en comunión con el Señor. Para hacer una oración eficaz, tengo que estar en comunión con Dios.
Si estoy afuera de la comunión con Cristo, con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo, esa oración desde ya no sirve. Debo permanecer en la palabra y debo de entender que el que está arriba es mayor que mí y Él va a dar la respuesta como a Él le plazca. Nosotros lo pedimos misericordia. ¿Qué más debemos hacer? No debemos de tener dificultades con nadie, ni con la esposa, ni con los hijos, ni con nadie, porque esa oración va a ser estorbada. Los oídos del Señor están prestos a nuestra súplica, pero si usted tiene dificultades, sea con su esposo, con sus vecinos, con quien sea, en su trabajo, Dios no escucha esa oración. La escucha, que no la responde. ¿Y qué más aprendemos? Debemos de echar todas nuestras ansiedades sobre Él. Como creyentes debemos de venir a la cruz y decirle: Señor, aquí estoy, ya no puedo más. Sea dificultad de matrimonio, sea dificultad económico, sea dificultad en tu escuela, en tu trabajo, dile: Señor, yo he hecho esta carga. Mi esta enfermedad te la he hecho a ti, Señor, y ayúdame a vivir feliz, aún con las dificultades. Y vas a empezar a sonreír. Y vas a empezar a decir, a ser alegre. A decir: gracias por esta tacita de café que es rica con cremora, espesito, café barrio. Y vas a ver que rica estas tortillas con huevos picados y frijoles conservados. Por todo vas a dar gracias. Porque cuando echamos toda nuestra ansiedad sobre el Señor y todas nuestras preocupaciones, cambia nuestra perspectiva de nuestra vida. La verdad perdida. Hagámoslo perdido. Hagámoslo perdido, se esa ansiedad. Y los jóvenes muchas veces están más llenos de ansiedad que nosotros. Quieren ser como los demás artistas jóvenes y quieren lograr muchas cosas y no tienen nada claro. Vengan a Cristo y echen toda su ansiedad a Él, para que tengan una vida más tranquila. Oremos. Gracias te damos, Señor, esta mañana, porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia.